y ya daríamos, ahí está. Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar por lo menos dos perspectivas del Estado. Vamos a ver las dos perspectivas de Estado que nos plantea Guillermo O'Donnell en este documento de cátedra que está disponible en la plataforma. La primera de ellas es la que denominamos el Estado como articulador de las relaciones sociales y garante de la reproducción capitalista. Bueno, ahí ya en el título hay toda una definición, ¿no? Estamos viendo el Estado cómo funciona, ¿no? Como articulador de las relaciones sociales y como garante de la reproducción del sistema capitalista. O sea que estamos hablando de por sí de un Estado que es capitalista. Para O'Donnell, en esta versión que nos ofrece del Estado, que la escribe más o menos a mediados de los años 60, 70, o que la empieza a dibujar en esa época, con toda la influencia, ¿no?, del marxismo en la vida política, ideológica de Latinoamérica, de nuestro país y del mundo en general. Él define al Estado, ¿no?, pensando, ya ese título está hablando de una posición, ¿no?, postestructuralista, marxista, o una visión donde ya a nivel de paradigmas podríamos decir que está jugando con dos autores, que es Weber y Marx al mismo tiempo, ¿no? O sea, correspondiente a este paradigma más moderno o de la posmodernidad que intenta superar, ¿no?, las dicotomías de acción versus estructura, o dicotomías de la sociología, ¿no? Individuo versus sociedad, ¿no? Está trabajando en decir, bueno, hay que superar estas dicotomías que en un momento a la ciencia le fueron útil, pero que ahora es necesario pensar con otras categorías más eclécticas que combinen lo mejor de cada uno de estos paradigmas para poder avanzar. Bueno, responde a toda una lógica de pensamiento, de paradigmas científicos, donde se toma lo mejor de cada paradigma y se avanza en la construcción del conocimiento científico. No es casual Kuhn, para esa Thomas Kuhn, que ustedes lo deben haber visto en filosofía, creo yo, es uno de esos autores que anda por ahí justificando esa, o sea, tratando de justificar, ayornando y sufriendo muchísimo porque fue muy castigado, ¿no?, por estos paradigmas que ya están consolidados como el positivismo, por lo que estaba diciendo, y tuvo que salir a explicar y poner notas al pie a cada una de esas cosas. Pero volviendo al tema del Estado, en este contexto de escritura que les quería decir de Guillermo O'Donnell en ese momento, él define al Estado como el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Como ustedes verán, esta definición tiene un fuerte componente, una fuerte cuña weberiana, ¿no? Si ustedes se recuerdan, Weber definía el Estado como ese instituto o ese conjunto de instituciones políticas que reivindicaban con éxito el uso de la coerción física en un territorio y sobre una sociedad delimitada territorialmente. Bueno, acá O'Donnell nuevamente está preocupado por el problema de la dominación. Y él se pregunta, la dominación nosotros la entendemos, como lo hemos visto en la unidad 1, como algo que es relacional, ¿no? Es una relación en términos Foucaultianos, es una relación de poder, es un tipo de relación de poder, donde el campo de relaciones de poder está bloqueado y deja muy de escaso o casi nulo poder de movimiento, eso en términos de Foucault, pero la definición de dominación que está mirando Guillermo O'Donnell es aquella que venía del mismo Weber, ¿no? Cuando decía que la dominación es esa capacidad de encontrar obediencia, es decir, que los subordinados, las subordinadas,
hagan caso, cumplan con el mandato. En este caso, se pregunta O'Donnell, ¿cuál es este componente? O nos podríamos preguntar nosotros, y seguramente él también se lo hizo esta pregunta, ¿cuál es ese componente específicamente político de la dominación? Bueno, para ello, entendiendo este concepto de la dominación como esa capacidad de encontrar obediencia en una relación de poder, las relaciones de poder y la dominación es asimétrica. ¿Por qué son asimétricas las relaciones? ¿Alguien quiere decirme por qué cree que son asimétricas las relaciones? Alguien que si quiere ponerlo en el chat o si quiere habilitar su micro. No me acuerdo bien que lo que era simétrica, pero me parece que debe ser digamos, no es más vertical, que viene desde arriba hacia abajo. Entonces, las relaciones de poder, o sea, el que está arriba domina siempre al, digamos, más débil, algo así, digamos. ¿Entendíamos lo que dije? Sí, se cortó un poquito, pero lo que pude rescatar es algo así como que vos decís que son asimétricas porque hay alguien que parece ser que tiene como más poder, ¿o no? ¿Puede ser que dijiste eso? Claro. En realidad, digamos, no sé lo que es asimétrico, pero digamos, yo diría que más vertical, como sabía decir Weber en el primer texto que leímos, digamos, como que uno está arriba tiene más poder que el de abajo y siempre obliga, digamos, a que sean, digamos, Lo has entendido por ahí por contexto, ¿no? Porque cómo está ubicada esta palabra en el contexto. Asimétrico tiene que ver en este sentido, o se lo usa en la ciencia política y en las ciencias sociales en general con la desigualdad, ¿no? Con que algo es desigual, es asimétrico, uno tiene más que el otro. Y en este caso, O'Donnell se refiere que en las relaciones son asimétricas porque a lo largo de nuestras vidas hemos ido incorporando de manera desigual y en distintos momentos, ¿no? Y en distintas cantidades, distintos recursos de dominación. Él define 4 recursos que son, digamos, los más significativos o importantes vinculados a la teoría del Estado, que es el recurso económico, ¿no? Todo lo que es el capital que puede tener un Estado, capital económico como las empresas del Estado, llámese YPF, las antiguas empresas de comunicaciones como la telefonía, los canales del Estado, la obra pública, eh, todo lo vinculado a la extracción de minería, bueno, todas las capacidades que tiene el Estado de extraer recursos de la población, y eso es un gran flujo de poder económico. Pero nunca es mayor al poder económico que tienen o esa capacidad de todo el empresariado junto del sistema capitalista. O sea, el Estado es un Estado que es empresario, ¿tá? Tiene empresas, da trabajo, ¿cómo se llama? Produce en distintas medidas. Digo, por ejemplo, producir barbijos del CONICET, ahí vemos en chiquito, ¿no? Un Estado como venta de servicios, no le decimos Estado empresario, transfiere servicios, ¿no? Hace transferencia de servicios. Pensemos en institutos universitarios que generan tecnología de avanzada, como crear vacunas o, ¿cómo se llaman estos? Respiradores. O sea, estoy pensando en que la pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado otra faceta del Estado como empresario y productor de ciencia y tecnología. Y eso nosotros por ahí lo conocemos como venta, no nos gusta mucho la palabra venta en la universidad, les gusta más la palabra transferencia o servicios. Pero ahí tenemos el Estado como un sujeto, un actor que posee recursos económicos. El otro recurso que Guillermo O'Donnell menciona
es el recurso político o ideológico. El Estado tiene esa capacidad de generar, ¿no? Identificaciones colectivas, generar esa idea de un nosotros, de una ciudadanía, de una nación, de un pueblo, que se expresa, bueno, a través de distintos, o sea, por ahí el ejemplo más común es toda la simbología patriótica, nacional, que tiene cada uno de los estados, pero tiene instituciones especializadas, ¿no? Y abocadas a esa difusión de lo político e ideológico, pero no se resume solamente a eso, sino que el Estado va a generar, es un gran generador de recursos políticos. Y no es solamente a través de los discursos, sino también a través de las prácticas que tiene el Estado cuando ejecuta políticas públicas, ¿no? Ya sean políticas sociales, económicas, sanitarias, educativas, etcétera. Otro de los recursos que tiene el Estado es el capital informacional, que está un poco vinculado a lo que les decía anteriormente. Pasa que se dividen a los fines analíticos, pero muchas veces estos recursos se encuentran combinados, y ya vamos a ver otra de las teorías, que es la de Bourdieu, que nos habla de una conformación de un metacapital estatal. Y finalmente, según Guillermo O'Donnell, un recurso que se denomina mejor dicho, que tiene que ver con el uso de la coerción física, que es una palabra que ya había salido en la clase anterior. Y coerción no es solamente ejercer un tipo de violencia física como privarte de la libertad, encerrarte o castigarte físicamente, sino que es esos condicionamientos que genera el Estado sobre tus libertades. Pero también tiene que ver con cómo nos va ordenando el Estado, ¿no? A través de este tipo de coerciones. Por ejemplo, cada uno de nosotros nace como un individuo o individua con es un ser humano, ¿no es cierto? Es un ser humano genérico y hay un médico, una médica, una obstetra que te recibe, hace una inspección ocular de ese sujeto o sujeta que viene y simplemente agarra y dice, ajá, a partir de esta inspección yo digo y señalo o indico que en el registro esta persona tiene que ser anotado como dos formas posibles según la antigua ley. Varón, mujer. Y después, recién después, cuando la persona puede o tiene capacidad de decidir, podrá elegir libremente si está conforme con ese sexo o género. Sexo es algo biológico y el género es la construcción cultural. Acepta o está, culturalmente acepta que su personalidad, sus comportamientos están alineados con ese género que se le asignó al nacer. Sin pensar que hay culturas o que en nuestra propia cultura hay otras percepciones de género que no son tenidas en cuenta al nacer. Simplemente definimos es varón o mujer, cuando es algo que a lo mejor se podría decidir o esa persona decidir más adelante cómo quiere ser nombrada, o en otros términos, absolutamente innecesario, que desde mi punto de vista, absolutamente innecesario, que, o sea, no le veo en qué haría la diferencia saber que en el documento dice varón o mujer. Pero ese es un tema de discusión que si quieren, habilitamos el micrófono y si no, continúo.
Bueno, entonces, volviendo a esta definición, el Estado como componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada, les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál les parece de esos 4 recursos que yo nombré, económico, cultural informacional, ¿no? Ideológico, político, o el de la coerción física, es ese componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada? ¿Cuál de esos recursos le parece a ustedes que es ese componente? ¿Alguien se anima? ¿Alguien arriesga una respuesta y una posible justificación? Vamos. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cómo dijo? No la había escuchado. ¿De cuál de los recursos que yo nombré, que serían, o expliqué recién, económico, ideológico, cultural o de la coerción física, es ese componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada? Podría ser el recurso económico, para mí, punto de vista. No sé quién lo dijo, ¿Emanuel? Sí, no, profe. ¿Por qué te parece que es el económico? Y porque, digamos, por el tema de ejercer el poder, o sea, pues se puede llegar a, o sea, son los recursos económicos, a ver, no sé cómo explicarlo, pero alguien que tiene más recursos económicos tiene, o sea, poder sobre otras personas, por ejemplo, el capitalista y el proletariado, un ejemplo. El capitalista tiene poder sobre la gente porque les da un trabajo. Claro, la pregunta sería por qué, o sea, si el Estado se define como ese componente específicamente político, ¿cuál de esos 4 recursos es el componente específicamente político? Vos decís que es el económico y yo te devuelvo la pregunta, ¿pero es el Estado el único que puede tener el recurso económico o hay otros actores sociales que pueden tener recursos, acumular ese recurso económico incluso en mayor cantidad que el mismo Estado? ¿Puede? Sí, ¿Existe? sí, los privados. Porque la palabra específico, ¿no? Ese componente específico es algo que hace que el Estado sea lo que es y no cualquier otro actor. Cualquier otro actor en la sociedad, como los capitalistas, pueden tener recursos económicos. E incluso tienen más. Entonces sería el político ideológico. Político ideológico. Bueno, vamos a ir. ¿Y por qué te parece? ¿Alguien más que se anime? Sería el coercitivo, profe. ¿Quién dijo coercitivo? Yo, Enzo. Enzo, a ver, bueno, voy por parte, dijera Jack. Con respecto al recurso ideológico, porque está ahí la palabra político, es medio como engañosa, pero sí, el Estado tiene una gran capacidad de poseer y de manipular y de persuadir mediante ese recurso ideológico, pero para nuestra, ¿cómo decirlo?, desgracia, no es el único actor social que tiene capacidad de persuadir y manipular a través de la utilización de ese recurso político ideológico. Y me refiero que existen actores, ¿no?, como los medios de comunicación, ¿no?, que justamente hacen uso y abuso del recurso ideológico en nombre de la neutralidad periodística. Entonces, ahí tenemos como un conflicto que el Estado no es el único que puede detentar ese recurso. ¿Va? Nos quedaba el cultural, por ejemplo, lo mismo, el Estado no es el único que puede detentar, sí tiene muchísima capacidad de imponer cuestiones de la cultura, es uno de los actores que más puede tal vez imponer cuestiones culturales
como por ejemplo los contenidos mínimos en todos los niveles educativos, incluso se los impone a las universidades privadas, pero hay espacios en donde el Estado no puede o aún no ha podido introducirse a nivel de, o sea, o permear o persuadir o hacerse de todo de ese recurso cultural. Es un recurso que está también desigualmente distribuido y el Estado tiene, obviamente, en la repartija, en esa simetría de distribución de recursos, el Estado tiene gran parte, pero no es el único que puede hacerse de ese recurso. Entonces, como dijo Enzo, no sé si adivinando o pensando alguna respuesta, Enzo, me gustaría que dijeras por qué te parece que es ese el recurso o ese componente específicamente político de la dominación. ¿Te animás a ensayar una respuesta? Yo pensaba que era el ideológico, profe, pero cuando le respondía a Emma, Uh-huh. me di cuenta que dijo el único, y ahí la casé, más o menos. La pasé como que lo único que puede usar la coerción física es el Estado. Bien, ahí va la respuesta. Justamente Legítimamente. por esa razón que está ahí señalando Enzo, es que el Estado es el único que puede detentar legítimamente, porque acá también hay la trampa, existe una trampa, es el único que puede detentar legítimamente la coerción física. Con esto quiero decir que hay otros actores que pueden detentar la violencia física o ejercer la coerción física sobre otros, pero bueno, no es legítimo. O sea, en ese caso, si viene mi patrón, por ejemplo, y en vez de darme una orden de produzca tal cosa o haga tal otra, me da la orden y a su vez me golpea con un latigazo, yo no puedo decir, bueno, en ese momento puedo aguantar el latigazo, pero obviamente que después voy a ir y lo voy a denunciar, ¿no? Porque no tiene derecho ni está habilitado de utilizar como recurso de dominación la coerción física. Lo mismo si mi patrón decide que porque quiere acumular producción, encerrarnos a todos o a todas en una fábrica para aumentar la productividad durante 20 horas. No, no puede, ¿no? O sí, sí puede, pero es un delito. O sea que por ahí va el Estado como el único que puede ejercer esa dominación, esa coerción física en la sociedad. Incluso estaba hablando, digamos, como de como ejemplos muy extremos, ¿no? Aunque pueden existir, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado de, no sé, de personas que estaban sometidas a condiciones de esclavitud por ahí en establecimientos agrícolas que estaban trabajando solamente por un lugar donde dormir, ¿no? O por salarios que son en negro, escasos, o obligados a estar encerrados en factorías textiles para producir X cantidad de cosas y han sufrido accidentes graves y que por eso se han detectado esas irregularidades, ¿no? O sea, existe esa capacidad, puede ejercer ese tipo de coacción física, de coartar la libertad de otras personas, pero bueno, es delito. En cambio, el Estado sí te puede demorar 24 horas para averiguar tus antecedentes. O sí puede pedirte tu DNI y detenerte o secuestrarte un bien, etc. Pero bueno, estamos hablando de ejemplos que ya son más extremos. Y también, ¿no? El Estado ahí, como coacción física, es esa capacidad de impartir justicia, ¿no? O de decir, vos podés hacer esto, vos no podés hacer esto, tenés derecho a esto. Y es ese vínculo que se establece, ¿no? Con la justicia. Por ejemplo, de soltero a casado, de casado a divorciado, de padre o madre o el género que a ustedes se les ocurra,
con la tenencia compartida, con la patria potestad, con derecho a visita. O sea, es el Estado diciéndote cómo tenés que responder o cómo deberías responder como sujeto ante una determinada situación en el caso de que uno invoque, ¿no? La participación del Estado. Bien, entonces ya nos quedaría como más claro que el componente específicamente político de la dominación tiene que ver con la coacción física. El Estado es el único actor social en un sistema capitalista, como el único responsable y el único que puede hacer uso legítimo, hago esa aclaración, legítimo de la violencia o de la coerción o coacción física. Bueno, avanzo un poquito más porque les he dicho todo en una sola diapositiva y no pasé de diapositiva. Bueno, ahí está, ahí entienden qué es la dominación. La dominación, esa pregunta apareció ahí, es asimétrica porque es relacional y en las relaciones uno adquiere esos recursos de manera desigual. Hay una pregunta por ahí y la voy a ver. Ok, abandonó. Bien, ahí están los 4 recursos: coerción física, económico, información, informacional o cultural, e ideológico o ideológico político. Depende del texto que ustedes aborden de Guillermo O'Donnell en este punto o en esta versión del Estado, lo van a encontrar con esos nombres. Bien. Ahora bien, ¿por qué esa apropiación que uno tiene a lo largo de nuestra historia como sujetos, como sujetas, sujetes a lo largo de nuestra vida es desigual? Bueno, una de esas intersecciones, no la nombra así Guillermo O'Donnell, pero desde otras teorías se puede mirar desde ahí, tiene que ver con la clase social. La pertenencia a una clase social, y en esto acá podemos estar mirando esta cuña marxista, ¿no? Viendo esta combinación que yo les decía, la clase social condiciona el acceso a determinados recursos de dominación. No significa que no se acceda, sino a la calidad de esos recursos y a la cantidad de esos recursos que uno puede hacerse a lo largo de la historia de vida. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la principal relación de dominación en nuestra sociedad o en sociedades como las nuestras es la relación de dominación. Es la relación de capital-trabajo, es la relación de producción. Es la principal, pero no la única. Existen otro tipo de relaciones de dominación o de poder que están vigentes y presentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, las relaciones heteropatriarcales, que también constituyen un régimen político obligatorio que ordena, ¿no?, los comportamientos de los cuerpos. Eso también es una relación, por eso decimos que es la principal relación de dominación cuando estamos mirando esta sociedad capitalista, pero no es la única. Algunos podemos dudar de esto. ¿Es la principal? ¿O hay algún otro tipo de relación que es tan importante como la relación de producción? Desde las teorías feministas dicen hay unas relaciones que son anteriores, o sea, hay más explotadas que explotados, o sea, si bien son explotados en la relación capitalista, hay condiciones como de subexplotación, o sea, explotados que explotan a otros u otros subordinados, y que tienen que ver con estas relaciones o este régimen político heteropatriarcal que también sustenta, ¿no?, el sistema capitalista.
la familia, como la conocemos, es un invento del sistema capitalista para poder ordenar y regular los comportamientos y garantizarse un obrero trabajando 16 horas porque sabía que en la casa tenía una familia que sostenía o que podía sostener ese proceso. En principio, las familias numerosas fueron, al principio o en los primeros momentos del capitalismo, las familias numerosas eran las más buscadas, porque mientras más miembros tenía una familia, era más apetecible para el capitalista porque conseguía más manos de obra por el mismo precio, ¿no? Y eso habla de esta apropiación como desigual del recurso económico y como un gran recurso para ejercer la dominación desde ese lugar. Esta relación capitalista, como bien dice ahí, tiene un carácter, en apariencia, es un carácter privado, es decir, parece ser que el capitalista con los trabajadores se juntan en una relación privada, que es el contrato de trabajo, ¿no? No sé si alguna vez han tenido un trabajo formal, pero cuando vos ingresás formalmente a un lugar a algún establecimiento de algún tipo, cuando es negro, no, esto no pasa. Te sientan en un escritorio y te dicen, vas a trabajar por esto, por esto, por esto, y no queda escrito en ningún lado. O sea, cuando es informal. Cuando es formal, vas a una contratista o al sector de recursos humanos y firmas una especie de contrato de trabajo donde vos te comprometes a hacer X cosa, donde decís, bueno, sí, me quiero agremiar o no me quiero agremiar, vas a tener tal obra social, tal esto, tal otro, y ahí vos te comprometes a hacer una tarea, el empleador se compromete a pagar un salario por esa tarea y darte tarea, ¿no? Porque también esa es una obligación que tiene el empleador de darte tarea. Porque si no te da tarea, puede no pagarte el sueldo. Y en ese caso, vos podés darte por despedido o despedida y acceder a los beneficios de un despido sin causa. Por responsabilidad del empleador. Bien, pero esta relación parece ser que, que tiene un carácter privado. Pero si algo falla en esa relación, este carácter privado es solo una apariencia porque ese contrato lo pone en otro lugar. Y aparece acá el Estado como un tercer actor, como un tercer sujeto que constituye o co-constituye esa relación capitalista. Está ahí para mirar, para observar esa relación, para resolver los posibles conflictos que aparezcan en esa relación, es decir, para hacer efectiva esa relación, que se reproduzca en el tiempo, que no se rompa por ningún motivo, porque si no el Estado pierde su razón de ser, porque recordemos, es un Estado capitalista, o sea, un Estado que tiene que proteger la relación capitalista. En ese caso, si yo tengo algún conflicto en ese contrato, está ahí, invisible, pero invocable, esa posibilidad de hacer que ese contrato que sea efectivo, que se cumpla, por el solo hecho de invocar al Estado. Ahora bien, ¿dónde les parece a ustedes si alguien se anima a arriesgar? Si yo tengo un conflicto laboral X, y no me digan al Estado porque ya es como una obviedad, pero ¿a qué institución del Estado les parece que tendría que recurrir si yo, no sé, tuviese un conflicto con mi patrón o patronal? ¿Alguien que se anime? ¿A relaciones laborales, profe? Relaciones laborales. A ver, ¿te acordás algún nombre de una institución que te parezca? Bueno, les hago un chiste, así se burlan ustedes. Cuando yo hago esta misma pregunta a estudiantes de abogacía, me dicen, con un abogado. Sí, puede ser. Con un sindicato, ocurrió profe. la iglesia, profe. La iglesia. A llorar a la iglesia. A llorar. Si tu patronal te trata de estafar, bueno, en principio puede ser, ¿no? O sea,
uno puede pensar en distintas relaciones. Me busco un abogado para que me asesore, puede ser, pero hasta ahí no estaría llegando al Estado, ¿no? Estoy preguntándole a un privado. Voy a mi sindicato y le digo cuáles son las opciones que tengo. El sindicato me va a recomendar por ahí de la misma manera que me recomendaría un abogado, una abogada, etcétera, porque tiene una experiencia de organización, conoce la normativa, o el sindicato decide representarte. Pero en el caso de que tu abogado o un sindicato decida o haga esa representación, la va a hacer frente al Estado, pero no cualquier parte del Estado, ¿no? Vas a ir específicamente, en algunos momentos se llamó Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. La primera presentación... La CGT. La CGT es un sindicato de una federación. Pero no es Central General del Trabajo. Claro, pero es un es un organismo del Estado. No, parece, pero no. No lo es. No. Es una federación que nuclea a organizaciones de base, a federaciones, por ejemplo, regionales, y a su vez sindicatos de distintas, ¿cómo se dice? O sea, vos ahí para hacer lo que usted dice. Supongamos que yo tengo un conflicto con mi patronal en la universidad, para no irnos más lejos. Nos sacan funciones, nos quitan funciones y demás. Yo me tengo que presentar o con mi sindicato ADU, o mi sindicato CIDIU, CEDUM, en el que yo estoy afiliada, ¿tá? Y ellos tendrían que representarme de última, y si en caso de que no me quieran representar porque no estoy afiliada, entonces tendría que ir yo sola, ¿tá? Iría al Ministerio de Trabajo a que resuelva mi situación, ¿tá? En el caso de que el ministerio no llegue a mediación o alguna instancia que se pueda resolver en el ministerio, que en el caso de Villa Mercedes es una oficina que trabaja en la caja social, arriba del DOCEP, en uno de sus pisos, no sé exactamente cuál. ¿Es relaciones laborales, profe? Ahí en la caja social. ¿Relaciones laborales, así se llama? Sí, está a cargo de un gremialista. Estaba. Está, sí. Estaba Periales. ¿Periales? Sí, estaba Marcelo. Bueno, sí, yo pensé que se llamaba ministerio. Bueno, ya lo bajaron a menos que ministerio. No, lo bajaron, profe. Sí, me imaginé. Tano Rodríguez. Claro, puede ser. Antes tuvo el femicida. Tuvo Solalinde, pero él estaba provincial en la Secretaría de Relaciones Laborales. Bueno, ahí vemos quiénes resuelven. Miren cómo se puede ser arte y parte a la vez, ¿no? Sindicato, patronal, ahí qué difícil para los trabajadores, ¿no? Resolver sus cuestiones con ese vínculo de que no se sabe qué es, si te defiende o te hunde la gente del sindicato, ¿no? Complicado. Bueno, supongamos que no funciona en el ministerio ninguna de las estrategias que puede llegar, que tienen que ver con la mediación, con la conciliación y demás, ¿no? Ya pasamos a una instancia superior, que es el juzgado laboral. Hago una presentación formal, individual o colectiva, auspiciada o no por un sindicato, pero sí o sí auspiciado por un operador de la justicia, un abogado, ¿no? Para que firme y represente en esa causa. Tiremos ejemplos conocidos, la gente de la cooperativa de las Camelias, ¿no? De la cooperativa 20 de julio, en relación a su patronal, para lograr ser también, hoy no me salen las palabras, en esa quiebra que presenta la sociedad anónima de la panadería, presenta una quiebra y los trabajadores también se presentan como damnificados. Eso en realidad son los principales damnificados, son los primeros damnificados, y después seguirían, o sea, primero se tienen que cobrar ellos, y después se van a cobrar los otros acreedores que tengan esta sociedad, como, no sé, el que le vendió harina, el que le pidió un préstamo, etc. Y bueno, eso fue una de las batallas, pero pasaron por otras instancias antes de llegar al juzgado laboral.
O sea, que más allá de ese carácter que algunos han tenido contratos escritos y otros han tenido, por ejemplo, en ese caso, contratos informales, estaba ahí el Estado como una posibilidad de que ordenara esa relación, ¿no? Estaba ahí esa posibilidad de invocar al Estado en cualquiera de sus formas para que hiciera cumplir una normativa que existe, no un criterio aislado de algo, ¿tá? O sea, bien, paso a la siguiente. Está bueno utilizar por ahí ejemplos que estamos viviendo casi en vivo y en directo. Algo interesante que nos plantea Guillermo O'Donnell es que el Estado capitalista, este Estado moderno, que estaban ahí mirando estos pensadores desde el contractualismo en adelante, ¿no? Ese Estado liberal, capitalista, que estaba mirando Locke más que Hobbes, y que después miró Marx, y que miró Lenin, y miró, bueno, todos los autores que estuvimos, Weber, el mismo Weber, es un Estado capitalista, y ellos están mirando que esta vez es la primera vez en la historia, ¿no?, que el capitalista no posee, ¿no?, está desposeído de los medios de coacción. Antes poseía los dos, ¿no? Pensemos en el señor feudal, donde tenía la coacción física, o sea, un ejército, alguien que imponía el orden, impartía justicia, ¿no? Y también tenía el recurso económico. Si bien no en términos de capital, como empresa, máquina, etcétera, pero era el dueño de la tierra. Y ese era el principal recurso económico que tenía el señor feudal. El Estado capitalista es la primera vez, es la primera forma de dominación, sistema, régimen, en el cual se separa el recurso económico de la fuerza física. Y esto es muy importante, porque tiene estas tres consecuencias. El trabajador, como siempre, así como los esclavos, así como los siervos, nunca tuvieron nada, ¿tá? Nunca tuvieron nada. Solamente que eran peores estadios, ¿no? En la esclavitud, el subordinado ni siquiera era dueño del cuerpo. Durante el feudalismo, quien estaba subordinado estaba obligado a servir por algo de comida y por protección, entiéndase, vivienda, todo, o sea, producir, entregarle todo al señor feudal, entregar toda la producción al señor feudal, y a cambio recibía unas raciones de alimentos y un lugar donde pernoctar, donde vivir, donde habitar, ¿tá? Pero el señor feudal no le garantizaba, bueno, también le daba justicia si tenía algún conflicto con otro u otra, pero no garantizaban ni salud ni nada, o sea, bueno, no existían esos sistemas tan complejos, sino que es más bien de sociedades más modernas. Y acá el capitalista, en el Estado capitalista, está desposeído de los medios de coacción, por lo que aparece este tercer sujeto social, ¿no?, como un actor que posee este recurso de la coacción física, entendido no solamente como un ejército y demás, sino esta capacidad de impartir o de dar, ofrecer justicia o aplicar la ley. ¿Tá? Para Guillermo O'Donnell, la principal función del Estado capitalista es poner límites a las consecuencias socialmente destructivas que tiene el capitalismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir O'Donnell con esto? O por lo menos yo creo que quiere decir esto. Es que el capitalista, en su afán de acumular ganancias, ¿no?, de producir para acumular ganancias, puede poner en riesgo dos cuestiones. Por ahí el texto señala solamente una, pero en la complementaria están las dos, puede poner en riesgo esta relación con el trabajador. O sea, para acumular, para obtener más ganancias, a lo mejor ajusta, baja los salarios,
descuida la salud de la clase trabajadora y demás, y eso pone en riesgo la destrucción de esta relación capitalista, porque va a estirar la cuerda hasta que los trabajadores y trabajadoras, o la clase trabajadora, no de más, ¿está? En ese recorte de derechos y de salarios para obtener más ganancias, destruye la propia relación. Y la otra, que también tiene que ver con la acumulación, en este afán de acumular, se van generando grandes monopolios de productivos, ¿no? Grandes monopolios productivos acumulativos. Digo, por ejemplo, hace unos años atrás, cuando pensábamos en la industria alimenticia, por ejemplo, galletitas, teníamos una opción, y no varias opciones, y no con esto estoy haciendo propaganda ni nada, pero teníamos, por ejemplo, algo de Arcor, Terrabuzzi era otra, Bagley era otra, y había una infinidad de marcas por ahí menos conocidas, que en este momento no me acuerdo, que ofrecían productos similares a distintos precios. De hecho, todavía hay muchas fábricas o pequeñas empresas que generan galletitas, pero la tendencia al nivel de las grandes empresas es que éstas se han ido fusionando y han ido generando una sola empresa, al punto que, por ejemplo, Arcor y Bagley son lo mismo, ¿no? Se han concentrado, todo ese capital se ha concentrado, han ido comprándose entre ellas y han ido comprando otras pequeñas empresas que se han ido sumando a estas dos grandes figuras y ahora ha terminado en una sola, y eso ha ido destruyendo, ¿no? O sea, porque imponen políticas de precio, etcétera, terminan destruyendo la competencia en ese proceso, ¿no?, de acumulación y de monopolización del capital que señalaba Marx, ¿no? Por eso el Estado tiene como esa función de poner límites a las consecuencias socialmente destructivas del capitalismo. Por un lado, en relación con los trabajadores, bueno, hacer que se cumpla la ley de contrato de trabajo, etcétera, etcétera, y eso, de alguna manera, protege la relación y en apariencia nos da la sensación de que el Estado aparece como protegiendo a los trabajadores. Pero en realidad no está protegiendo a los trabajadores, lo que está protegiendo es la continuidad de la reproducción de la relación capital-trabajo, que esa relación no se rompa. Y en el caso de los capitalistas, va a aplicar una serie de leyes que eviten los grandes monopolios, así se puede sostener un precio de un determinado producto y demás. Dificilísimo eso, porque cuando ha habido ejemplos de que el Estado quiere como limitar esa concentración de capital o estos monopolios, los capitalistas se saltan en armas y dicen, yo hago lo que quiero, yo soy libre, si quiero destruir a la competencia la destruyo, y tiene consecuencias bastante devastadoras con las pymes, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, otra función es acondicionar el contexto. El Estado está ahí cumpliendo una función muy importante porque con la complejización de la producción, los capitalistas cada vez necesitan mano de obra más calificada, ¿no? En un principio, con que terminara la primaria era suficiente, después les pareció que tenía que tener algunos conocimientos básicos de cálculo y de comprensión y demás, o más compleja, y para conseguir un trabajo era necesario que terminaras el secundario, y ahora, bueno, estaría bueno que tuvieses una tecnicatura, y se va complejizando porque las máquinas vienen más complejas, están más robotizadas, etcétera, etcétera. Entonces, pero no es el capitalista el que va a generar estos espacios o estas instituciones dedicados a formar a la clase trabajadora. Va a ser el Estado. Pero también va a necesitar una clase trabajadora que esté sana o que esté medianamente sana para que pueda responder a unas jornadas laborales de por lo menos 8 o 10 horas diarias o 12 horas diarias, pero no es el capitalista el que pone hospitales, centros de salud, CAPS, profesionales, etc. Es el Estado que a través de sus instituciones va a formar a los profesionales que van a atender a esta clase trabajadora.
Y así podemos citar un montón de ejemplos para condicionar el contexto. El capitalista necesita trasladar de mercadería o lo que produce o lo que extrae como recurso de la tierra o de una mina o de la agricultura, etcétera, de una provincia periférica al centro para exportar, lo hace por un camino o lo hace por un tren. Pero no es el capitalista el que hace el camino o el que mantiene o sostiene una vía del tren. Es el Estado el que garantiza que eso funcione. Por lo tanto, ahí está el Estado acondicionando el contexto. Digo, está bueno rescatar todo esto porque muchas veces decimos o dicen o escuchamos discursos donde el capitalista está solo y nadie lo ayuda, el Estado es el enemigo que nos quiere cobrar impuestos, no. Pero veamos qué aporta el Estado para acondicionar el contexto, para sostener esa relación capitalista. Y como vemos, ¿no? en esta ecuación, que parece que fuera que al único que defiende es a la clase trabajadora, en realidad la protege de las consecuencias destructivas que tiene el capitalismo en su afán de acumular desmedidamente, casi de manera anárquica. Digo, esto contesta un poco esta posición teórica muy, muy fuerte, muy interesante, que le contesta un poco al liberalismo que dice, no, dejemos que el Estado no se meta, que el capitalismo va a responder, el sistema capitalista va a responder, va a asignar los recursos donde haga falta. Bueno, eso es mentira. Nunca lo hizo y no lo va a hacer, porque siempre ha sido el Estado el que ha estado ahí, Estado en minúscula, ¿no? Garantizando que exista un contexto para producir. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de objetivaciones? ¿Dónde está el Estado? Esto responde un poco a la pregunta, ¿dónde está el Estado? El Estado lo podemos ver en el sistema capitalista a través de dos cuestiones básicas muy importantes. Se objetiva en el derecho racional formal. Es decir, desde la Constitución en adelante y todas las leyes que responden a esa pirámide legal de la Constitución para abajo, que se supone que no tiene que haber contradicciones, ahí está presente el Estado. O sea, ahí está la posibilidad escrita en una norma de poder invocarlo en cualquier caso de que me haga falta o de que piense que como ciudadano o ciudadana se me haya violado algún derecho. El Estado está ahí en esa objetivado en el derecho racional formal. Pero también está ahí esa palabra rara que ustedes ven, fetichización. Fetiche tiene que ver en este caso con una máscara. El Estado está enmascarado en las instituciones, o sea, está presente en las instituciones. Escuela, universidad, hospital, CAPS, centro de ayuda a las adicciones, el municipio, en algunos está más claro y en otros parece que no está, pero sí está. O sea, el Estado está ahí presente y yo puedo acceder, puedo invocarlo en estas dos formas, a través de sus leyes y esas leyes, ¿no?, a través de esas instituciones. Bueno, ahí hay una cita con respecto al derecho racional formal. Bueno, nació y se expandió con el capitalismo. Esto es una expresión, lo que expresa, ¿no?, una relación muy profunda entre el derecho y el capitalismo, Estado liberal, Estado democrático, ¿no?, esta cuestión legal. Ese derecho es la codificación formalizada de la dominación en la sociedad capitalista, ¿no? Eso cuando decíamos el componente específico de la dominación está codificado en el derecho racional formal. Esa dominación está escrita ahí, o sea, la ejerce mediante esa ley. Volvemos ahí a esta cuestión, ¿no?, weberiana de la dominación racional legal. Mediante, bueno, la creación de un sujeto jurídico implicado por sujetos jurídicos, seríamos todos los sujetos, todos los sujetos, aparentemente libres formalmente y disponibles, ¿no?, para la compra-venta de la fuerza de trabajo y en general de la circulación de
las mercaderías. Podríamos decir libres, sí, todos somos libres. Bueno, en realidad si pensamos la única libertad, en términos casi marxistas, que tenemos es la de elegir libremente cuándo y cómo quiero vender mi fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Como gran libertad. O sea, puedo decidir venderla y sobrevivir, o puedo decidir no venderla y sobrevivir como pueda. Comparado con otras pequeñas decisiones, ¿sí? Yo puedo decir si tomo mate o tomo té, puedo decidir si me corto el pelo o no me lo corto, o puedo decidir si me maquillo o no me maquillo, si uso ropa de colores o ropa oscura. Son libertades en apariencia. La diferencia entre el sujeto del feudalismo, el sujeto subordinado del feudalismo o el sujeto subordinado de la esclavitud, es la libertad, ¿va? Es cómo va avanzando en la libertad, y es toda una discusión. Pero ¿qué significa esa libertad en términos jurídicos y en términos reales, según el marxismo? Es solamente esta libertad aparente, ¿no?, para decidir vender la fuerza de trabajo. Terriblemente duro lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, por una parte ese derecho hace que el trabajador asalariado lo que no es. Bueno, un poco lo que les decía recién. Ese derecho, esa libertad en apariencia hace que el trabajador asalariado, trabajador o trabajadora, O'Donnell no tiene incorporado la perspectiva de género ni el lenguaje no binario, o sea, va a hablar así en sentido genérico, lo que no es un siervo o un esclavo. Esto es un sujeto que en ciertos planos, tiene iguales derechos, incluso el de invocar a las instituciones las instituciones estatales para que se efectivicen esos derechos. Pero por otro lado, el sujeto jurídico creado por el derecho racional formal, en este ente abstracto despojado de todo atributo que no sea el de ser tal sujeto formalmente igual que contrata libre y por lo tanto válidamente la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el derecho también codifica esa dominación al consagrar y hacer coactivamente respaldable la propiedad privada. En esos términos, el derecho hace que sea más importante la propiedad. La otra visión del Estado es una visión que la conocemos nosotros como la visión institucionalista, y ya no está tan preocupado por ser el articulador de las relaciones capitalistas, aunque con esto no quiere decir que las niega o que pasa a una etapa de negación del capitalismo, sino que acá se empieza a preocupar más por el Estado y el régimen, ¿no? Y el régimen democrático, o sea, la democracia en sí como un régimen político que asume los estados capitalistas para funcionar, ¿no? Para ser Estado. Y acá nuevamente Guillermo O'Donnell se preocupa o piensa no en el Estado como una función, sino en qué es el Estado. Dice, el Estado, lo ve él, también esta definición acá ya se transforma directamente en más weberiano, ¿no?, que en marxista. Esta definición para mí es la que mayor tiene, bueno, para O'Donnell también, ¿no? la que mayor cuña weberiana tiene, y define al Estado como un conjunto de instituciones y de relaciones sociales. La mayor parte de ellas están sancionadas o respaldadas por el sistema legal de ese Estado, y normalmente penetra y controla todo el territorio y a los habitantes de ese conjunto que pretende legitimar geográficamente. Como vemos acá, hay por lo menos unos elementos que son interesantes de mirar. Cuando dice conjunto de instituciones y de relaciones sociales, se está refiriendo al Estado como un conjunto de burocracias, ¿no? Estas burocracias, que cada una y uno de nosotros conocemos,
están sancionadas y respaldadas por un sistema legal, por un conjunto de normas, que supuestamente son por todas y todos conocidas, porque si hay algo que no se puede esgrimir es desconocer la ley. Por más que uno no sepa qué dice la ley, en dónde, en qué artículo y demás, vos si cometiste una falta, por ejemplo, de tránsito, tu excusa no puede ser desconocía que eso era una falta. No, porque la ley supuestamente es pública, está publicada, significa eso, y por lo tanto tiene que ser conocida. Se supone conocida. Entonces ahí ya tenemos dos elementos, sistema legal, tenemos otro elemento, las burocracias, el elemento territorio, ¿no? El elemento territorial, y cuando decimos que penetra y controla ese territorio, no es que sea de manera violenta esa penetración o ese control, sino que hay una especie de convencimiento, ¿no? Esa dominación que estábamos hablando antes, es ese componente más bien ideológico de la dominación, o sea, para controlar a los habitantes de ese territorio. Por ahí las palabras utilizadas hacen que el Estado sea visto como si fuese un demonio malvado que está viendo o pergeneando cómo hacerle un daño a las personas, controlándolo así de una manera, ¿cómo decirlo?, casi o cuasi demoníaca, por las palabras que tiene este concepto. Tratemos de alejarnos de esa visión así, ¿cómo decirlo?, tan macabra, ¿no? El Estado no es algo macabro ahí que anda tratando, aunque en algunos momentos podemos sufrir algunas consecuencias devastadoras en relación al Estado, pero se supone que existe y que está ahí presente para mejorar la calidad de vida de la población, perseguir el bien, o sea, en esa prosecución del bien común, mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes que están en ese territorio. No significa que no controle y que tenga distintas formas, ¿no?, de penetrar en ese territorio. Bien, acá les voy a decir más o menos esas instituciones. Tienen como, estas burocracias tienen como último recurso para hacer efectivas esas decisiones que toman. Está ahí implícita la pretensión de monopolizar la autorización legítima de los medios de coerción física. Y además pretenden ejercer supremacía en el control de dichos medios, que algunas agencias especializadas del mismo Estado normalmente ejercen sobre aquel territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la coerción física está ahí presente como una posibilidad, pero no es la primera que se usa. Si no, sería demasiado... nadie querría vivir en el Estado, ¿no? O sea, no, vivir en un Estado, no, para eso déjame, sigo en un estado de naturaleza que me va a ser mejor que un Estado me esté, salgo a la puerta y me golpee o me meta preso o lo que sea. Distinto es ahora por este estado de excepción de la pandemia. Pero está ahí presente esa posibilidad, ¿no?, de que si yo no cumplo con determinada normativa, el Estado utilice la coerción física en cada una de sus formas, ¿no? O sea, no solamente en una forma preventiva, ¿no?, esa coerción física que es preventiva, o sea, evita que yo haga alguna cosa que no corresponde, y de forma proactiva, ¿no? O sea, que de hecho lo haga. Por lo tanto, dice O'Donnell, de esta definición es posible extraer 4
dimensiones para estudiar el Estado. Esas 4 dimensiones uno las puede observar con los fines teóricos, analíticos, pero el Estado es las 4 al mismo tiempo. Sí, está haciendo las 4 al mismo tiempo. La primera de ellas tiene que ver con la eficacia, es la dimensión de la eficacia del Estado, lo que uno va a mirar, o lo que el cientista social va a mirar, o político, es este conjunto de burocracias. ¿Cómo funcionan? Si estas instituciones del Estado, en cualquiera de sus formas, en el lugar que les ocupe, realizan esta persecución o persiguen el bien común en todo el territorio, más o menos de la misma manera. Podemos buscar ejemplos simples, concretos. O sea, si yo voy a la municipalidad de Villa Mercedes y para sacar el carnet de conducir estoy 20 días, significa que esa burocracia no es eficaz. Y por otro lado, entonces digo, me voy a Juan Jorba, que me lo dan en el día. No sé si es así o no, estoy hablando de algo que hace mucho que no saco. O que en Jujuy demore un día y en Río Cuarto 25, o sea, hay una diferencia en esa eficacia en cuanto a esta dimensión de la eficacia para resolver un tema. Saquemos por ahí la parte municipal, que puede haber diferencia, pero por ejemplo, si para acceder al documento en Cava me lo hacen en minutos y en un pueblito de acá de San Luis, no sé, Alto Pencoso, la persona está indocumentada, significa que la burocracia está siendo ineficaz para resolver un problema de la población en general, y por lo tanto esa persecución, esa resolución del bien común, que el bien común en este caso sería que todas las personas que están en el territorio puedan tener su identidad registrada, porque no es solamente tener un documento, sino a los derechos que se pueden acceder con ese documento. No sé, subsidios, asignaciones, etcétera, ¿no? Todos los derechos que uno accede por ser un ciudadano con un ID, ¿no? Con una identificación. Otra de estas dimensiones tiene que ver con la efectividad, y acá lo que se está mirando es el sistema legal y el territorio, ¿no? Ese siempre vinculado a esta cuestión del territorio, relacionado a cómo cada uno de nosotros, se ve habilitado en sus posibilidades de constituir agencia, en el sentido de hacer efectivos determinados derechos, de acceder a la justicia, y que la justicia responda en todo el territorio de una manera similar, y hacia todos y todas sus ciudadanos con una misma efectividad, justamente es la palabra, con la misma efectividad. Y pienso en el caso muy reciente donde la Cámara de Apelaciones, creo que se dice así, decidió declarar, o que se vuelva a juzgar nuevamente, a los violadores y homicidas de Lucía Méndez, me parece que es el apellido. Fue un caso muy conocido hace unos años, que fue brutalmente asesinada, y asesinada o infligirle heridas de manera tal que muriera para ocultar el crimen anterior, que era la violación. Estas personas fueron declaradas, o sea, como que no hubo suficientes pruebas como para acusarles, o por lo menos esos 3 jueces habían determinado que no había suficientes pruebas, y esta Cámara determina que se tiene que juzgar nuevamente, porque en su dictamen no había habido perspectiva de género,
y se habían enfocado más en la víctima que lo que hicieron los agresores. Cosas como que la víctima bailaba con polleras cortas arriba de los parlantes en los boliches, que la víctima salía mucho, que la víctima se drogaba o consumía drogas, etcétera, y no en las cuestiones del agresor y en relación con los agresores, con uno de los agresores, es que la persona era buena porque había comprado un Sindor un Sindor en la leche chocolatada y le había convidado, no sé, digo, cuestiones que no podemos hacer, no se puede hablar de efectividad de las normas. La norma dice algo y dice exactamente o determina, por ejemplo, que en estos casos donde varias personas se asocian para cometer un semejante daño hacia otra y luego asesinarlos, estamos hablando de femicidio, obviamente, por la agresión sexual, por un montón de cuestiones que no habían sido tenidas en cuenta y donde la norma es muy clara que en el caso de estos delitos es muy probable o hay que tener perspectiva de género al momento de juzgarlos, y bueno, no había sido así, y por lo tanto podemos hablar que en algunos casos nuestra justicia no está siendo efectiva. Cuando la eficacia y la efectividad se combinan y están más o menos bien o funcionan más o menos bien juntas, en la conciencia de la población se va construyendo determinada credibilidad, que es esa otra dimensión, de que el sistema funciona, ¿no? De que el régimen funciona, de que el Estado funciona y se identifica como parte de ese colectivo. Y eso tiene que ver con una gran parte de que el Estado se constituye en foco de identidad colectiva, y esto va más allá de la simbología patria, que sí, también está ahí incluida, pero va más allá. O sea, yo me siento parte porque mi estado o el estado donde vivo responde a las necesidades de la población, persigue el bien común para todos, todas, todes, y existe o sea, está ahí esa de que si yo estoy seguro o segura de que si a mí me pasa algo, va a haber un sistema legal que va a hacer efectivo mi agencia, mi capacidad como sujeta, como sujeto de exigir justicia. Y finalmente, cuando hablamos de territorio, el Estado como un filtro, tanto interno como externo, no solamente de los individuos y de las fronteras, sino también de los mercados, ¿no? De los actores económicos y cómo operan dentro de ese territorio y lo que tiene que pasar con esos actores económicos y con esos individuos en distintos niveles. Con relación al filtraje, hay estados que han decidido ya no actuar en esta dimensión, pero generalmente es una dimensión que como que tiene múltiples formas de resolverse según, de resolverse interna o externamente, dependiendo de cómo actúa el Estado. Me da como un ejemplo muy interesante este nuevo impuesto a las grandes fortunas, ¿no? A las grandes fortunas que aplica en todo el territorio nacional y a todos los ciudadanos o ciudadanas o empresas o actores económicos que tienen capital en este territorio. Y ahí vemos cómo distintos actores van respondiendo positiva o negativamente en relación al pago de este impuesto. Pero también pienso que hay actores, como estos actores, como los grandes actores económicos,
que bueno, que tienen posibilidades de objetar, de presentarse a la justicia, de decir no, porque yo no quiero pagar impuestos y demás. Y hay otros actores que no tienen esa posibilidad de decir yo no quiero pagar este impuesto me parece injusto, o etcétera, como han planteado estos actores económicos. Y me refiero a la clase trabajadora que paga impuestos a la ganancia. Cuando podemos decir que trabajar no es ganancia, es trabajar para sobrevivir y o supervivir o mejor vivir o tener un buen vivir o como a ustedes les guste. Sin embargo, los trabajadores que pagan ganancias no tienen esa capacidad de objetar no pagar un impuesto porque les parece injusto pagar el impuesto, aunque sea injusto, porque tampoco es que ganan tanto como para pagar tantos impuestos. Si bien es cierto que en relación a otros actores sociales que están mucho más desfavorecidos, están mejor, obviamente, pero los grandes actores económicos tienen otras posibilidades que a los que están más subordinados no lo pueden hacer. Y acá también, ¿no? Esta efectividad del sistema legal, ¿no? ¿Quién puede hacer, qué actores sociales tienen capacidad de hacer más efectivos sus derechos en relación a otros? Bien, no, esto ya es otro tema. Hasta ahí les dejo esta parte del Estado y las cuestiones democráticas o la cuestión democrática. Los conceptos básicos de esto, de burocracias, ¿no? Como este conjunto de burocracias como instituciones que están reglamentadas por un conjunto de normas y que están presentes en todos los estados y que tienen y que persiguen el bien común. ¿Por qué miramos esto? Porque hace a la resolución. Bueno, les he estado hablando de esto sin querer. Hace la burocracia hace a la resolución, o sea, cómo resuelve el Estado esta preocupación, porque por algo tenemos un Estado, porque si no estaríamos organizados o no organizaríamos la sociedad civil bajo un sistema de organización tan compleja como es el Estado, y como es tan compleja y como es tan grande la población, requiere sí o sí de este conjunto de instituciones para resolver. Por eso van a existir como distintos tipos de burocracia, aquellas que están vinculadas a la salud, aquellas vinculadas a la educación. Hay todo un conjunto de burocracias muy específicas que están vinculadas a la coerción física, como es la policía, los operadores de justicia, y entiéndase operadores de justicia a jueces, fiscales, defensores, los peritos, ¿no? O el cuerpo forense que tiene la justicia, al cual recurre cuando el juez necesita una visión más amplia, o juez o jueza necesita una visión más amplia. Vinculado a este concepto de burocracias, tiene que ver con el régimen político que se asume. Ya lo veíamos en democracia, que el régimen político es la mediación entre el Estado y la ciudadanía. Y ahí están las burocracias como esa forma de mediar entre lo que pasa a la ciudadanía y lo que es, o las respuestas que puede dar el Estado a través de su sistema legal o a través de la resolución de sus necesidades en las instituciones del Estado. Este régimen político puede ser democrático, ¿no? Y puede ser autoritario, pero al objeto de esta unidad, el que nos interesa, es el régimen más bien democrático, es decir, aquel que los canales por los cuales se resuelven es la democracia. Por lo tanto, vamos a encontrar ya, por ejemplo,
un régimen político que puede ser cualquier forma de mediación entre el Estado y la ciudadanía, ya sea autoritaria o democrática, un régimen democrático donde se cumplen básicamente con ciertos procedimientos que tienen que ver con la democracia. Esos procedimientos por lo menos incluyen esto, ¿no? Elecciones limpias, libres y competitivas. Bueno, ahí le faltó el libres. Es universal, o por lo menos lo más inclusiva posible, porque los bebés o los niños no votan, o sea, votan a partir de los 16 años, pero no de manera obligatoria, sino voluntaria. Hay por lo menos un conjunto de derechos y libertades que están garantizados y que tienen que ver con la libertad de asociación, de expresión, y me falta uno, a ver, expresión, bueno, me olvidé. Un supuesto fundamental, un supuesto legal que nos obliga a todos, que ninguno de nosotros y nadie, por más puesto o cargo que se ocupe, está por encima de la ley, ese legibus solutus, ¿no? No hay nadie que se pueda colocar por encima de la ley, y si lo hace, es un dictador, ¿no? O una dictadora. Las primeras características tienen más que ver con el régimen, estas dos, las elecciones y la cuestión universal del voto, y las otras tienen que ver con los derechos políticos, democráticos, liberales, ¿no? Me estoy olvidando uno, libertad de asociación, de expresión. Ay, qué feo cuando me pasa esto. Bueno, lo van a encontrar en el texto y se van a reír de mí porque no me haya acordado cómo se llama ese derecho. Esta vinculación que intenta hacer O'Donnell entre estas dimensiones del Estado y la democracia nos van a llevar por lo menos a dos tipos principales de estados que vamos a encontrar en todo el mundo, estados capitalistas, ¿no? Uno es un estado que contiene un régimen democrático, ¿no? Repasados estos conceptos, un estado que contiene un régimen democrático. En este estado es primordial que se garanticen y se respalden estos derechos políticos que son fundamentales al momento en toda democracia. Pero no solamente durante las elecciones, es decir, que haya esas libertades cuando se está votando, sino que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Que dure esos 4 años o 2 años. Hay elecciones que todos, todas y todos tengan derecho a decir lo que piensan, derecho a juntarse con otros o con otras para presentarse a elecciones, y ese otro derecho que no me acuerdo, que les dejo como tarea que lo busquen. Y sigo sin acordarme. Y por otro lado, otro estado que Guillermo O'Donnell dice, no existe ningún estado en el mundo, ni en el norte europeo, ni en aquellas democracias que están más consolidadas, ni acá, ni más allá, que sea un estado totalmente democrático. Es decir, un estado que garantice y respalde no solamente los derechos estos que tienen que ver con la democracia, con estos derechos políticos y civiles fundamentales, sino que también garantice y respalde derechos, toda una amplia gama de derechos culturales, sociales, económicos, los de género, los derechos de las diversidades, los derechos a ser distintos, a ser, ay, no me salen, de las comunidades originarias, o sea, derecho a la cultura, ¿no? A vivir la cultura según tus propias concepciones. Bueno, no existe en el mundo un Estado que sea completamente democrático, o sea, un Estado democrático completo. Sí es una aspiración muy importante de los Estados, y que no exista no significa que
no sea una utopía, una aspiración a la cual perseguir, sino todo lo contrario. Eso que nos permita pensar cuáles son las dificultades que atravesamos, pensarnos, ¿no? Y cada uno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas y ciudadanos, también en ese formar parte del Estado, para que puedan, o sea, para pelear, ¿no? Luchar y perseguir, ¿no? Que se puedan garantizar y respaldar y hacer efectivos toda una amplia gama de derechos para toda la ciudadanía. Es muy difícil porque implica pensar en esos derechos de las diferencias con las cuales a veces uno o una no se siente que esté completamente de acuerdo. Bien, hasta ahí esta versión del Estado en su visión institucionalista, de cómo funcionan sus instituciones y qué pasa con la democracia, y cómo esta combinación genera por lo menos dos tipos de estados. Nuestro estado argentino, es un estado que contiene un régimen democrático, a veces con apuestas más inclusivas, a veces con apuestas menos inclusivas, pero bueno, como todo, o sea, como todo sistema, como todo régimen, la democracia no es perfecta, y como lo van a ver en muchos autores, esto no significa que sea una empresa en sentido no capitalista, que sea un emprendimiento, que sea algo que debamos abandonar, sino todo lo contrario. O sea, es una lucha, un debate filosófico que nos aloja por la democratización de mayor cantidad de espacios, que fue algo que estuvimos hablando en la clase de las promesas incumplidas. Bien, hasta ahí la clase. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o decir algún comentario, estaría bueno. ¿Están ahí todavía? Acá estamos, profe. Yo me había quedado pensando en Sí, algo que nada que ver, profe. La última fotito de O'Donnell, sí, sale medio sonriendo así, ¿no parece Merlí? sí. Sí, puede ser. Es un señor serio, muy serio. Yo lo conocí un ratito nada más en toda mi vida. O sea, vino acá una vuelta a la Universidad Nacional de San Luis cuando fue la inauguración de las carreras de jurídica, y dio una conferencia sobre este mismo tema, o sobre este tema vinculado, pero más a la parte obviamente, del derecho. Y bueno, fue muy interesante esa experiencia, porque no siempre uno tiene posibilidad de conocer a un politólogo o estar en una conferencia con gente de esta importancia y renombre. Es como, no sé, para ponerle un ejemplo, ¿no? Ir a ver las bandas de Villa Mercedes, que son muy buenas, pero bueno, nadie te quita cuando vas a ver una gran banda a nivel nacional o internacional, que vos salís, o sea, impresionado, ¿no? Con todo lo que implica eso. Bueno, no lo quiero poner así en términos de un artista, pero bueno, por su importancia y por su producción, es una persona que formó a muchísima gente en todo el país, y bueno, es reconocido mundialmente por estas lecturas, ¿no? Estas relecturas que hace del Estado, que son interesantísimas para pensar y pensarnos científicamente, o sea, científica, política, ideológicamente y prácticamente, las instituciones que
que los profesionales surcamos, atravesamos y estamos, ¿no? Voy a detener grabación.